Bueno, vamos a hablar de un tema, decía Alejandra Mena, ahora mismo que lo estábamos presentando fuera de cámara, decía, este tema está candente. Vaya si no, coronavirus amenaza. Por supuesto. Se le ocurre a hondureños venir en caravana a Guatemala para pasar rumbo a Estados Unidos. Es una cosa de locura. Está candente el tema, ¿no? Por supuesto que sí, a pesar de que en Honduras aún no hay casos de coronavirus COVID-19 confirmados, implica un riesgo para Guatemala y por supuesto ya las autoridades de salud han dado a conocer que estarán implementando las acciones que corresponden y es el tema que abordaremos en este momento. Así es, por eso le doy la bienvenida al licenciado Julio Talamonti. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Nancy, bien, Alejandra, André y televidentes, también es evidente que estamos acá una semana más y hablando de un tema que ha paralizado al mundo. Siempre acá por TN23 en A la Medida llevamos 4 semanas hablando del coronavirus y de empezar sabiendo nada de ese virus, ahora pues hemos averiguado un poquito. Partamos de una base, ¿qué es el coronavirus? Es una mutación simple y sencillamente de lo que conocemos como el virus de la gripe, algunos que le llaman influenza, algunos le llamarán de cualquier otra manera, pero hubo un gran problema, ¿verdad? Los chinos en aquella provincia de Hubei y particularmente en la ciudad de Wuhan dieron el aviso ya bastante tarde cuando habían bastantes personas infectadas. Sin embargo, para ponerlo en cifras, antes de partir con situaciones que nos puedan poner los pelos de punta, pues vamos con lo siguiente. Son aproximadamente 80,000 personas infectadas en el mundo, de las cuales el reporte de muertes era entre 2,000 y 2,400. Todavía sigue siendo una situación 2,600 muertes leve. ahora. 2,600, perfecto, una situación, digamos, hasta cierto punto leve, pero que tiene a todo el mundo y a Guatemala, precisamente, con la situación de los migrantes y con cualquier otra cuestión, en alerta, en alarma, porque el coronavirus llegará. Partamos de esa base. Definitivo. Por supuesto, de una u otra forma llegará a nuestro país Julio Talamonti, pero podría ser con esta caravana de migrantes. Tenemos una convocatoria de hondureños que pretenden llegar a suelo americano nuevamente y conformar estas caravanas, que hasta el momento han sido un fracaso, porque han sido retornados desde México hacia sus países, exponen la vida de los niños, exponen la vida de las mujeres y de las personas de la tercera edad. En sí se pone en riesgo la integridad física de estas personas. Ahora bien, hablemos de la caravana y sumémosle coronavirus, Julio Talamonti. Sumémosle que en Chiapas sí hay. Sí, a ver, estamos bien alarmados por el caso de COVID-19, la mutación del coronavirus siempre ha existido. Para empezar, fíjense, el coronavirus como tal genérico, pero el COVID-19, que es una mutación o fue bien maquinado artificialmente, Dios sabrá cómo fue, es el que está causando esta situación, el COVID-19. Por cierto, la pronunciación correcta es COVID-19 para nosotros que hablamos castellano, porque he escuchado que muchas personas dicen COVID, pero no tiene acento en la O, entonces claro, COVID-19. Así es. Entonces, pura cuestión de lógica. Pura cuestión de lógica. Pero 105,000 contagiados en todo el planeta, Talamonti, encontré el dato. Y 3,600 muertes. 3,600. Sí. Bueno. El rango etario, fíjense, tenemos que saberlo muy bien. Las personas de 60 a 80 años son las que mayor riesgo están corriendo. Pero hay un caso que hoy se dio a conocer. Un paciente chino de 100 años, literalmente 100 años exactos, que curó del coronavirus, es decir, no es potencialmente... De hecho, se ha curado más del 50% de los contagiados. De hecho, en China, sí, reporte la última semana de nuevos contagios, realmente casi nulos o muy pocos. Sin embargo, ojo, a mí lo que me alerta Andri, Alejandra y Nancy es cómo vamos a hacer efectivamente para tratar de controlar a todos los que vengan en la caravana, porque es cierto, el presidente Alejandro Yamatei ya puso ahí la orden, dio la firmeza de que se le tome la temperatura a cada quien, pero ¿y los que entran por puntos ciegos? Es una situación bastante complicada. A mí no me cabe en la cabeza qué es lo que pueden estar pensando estas personas con respecto a los riesgos a nivel internacional que se están viviendo y luego venir y dar ese paso tan peligroso. Pero bueno, licenciado Talamonti, ¿cuáles serían los principales riesgos? No solo para las personas que irían en esta caravana, sino también para los guatemaltecos. A ver, recuerden ustedes que países tan afectados como Italia, ¿verdad? Que se volvió la China de Europa. Antes era Irán, ahora y Corea del Sur, ahora fue Italia el país que más casos tiene reportados de coronavirus. Italia está declarado en cuarentena total. Así es.
Obviamente sigo muchas cuestiones italianas, obviamente también por la cuestión de mi familia y la ascendencia, y vi precisamente eso. Ellos están completos, Todo norte, sur, unido, en una cuarentena total. No sales, no entras, porque esta es una cuestión de salud pública. Lo mismo deberíamos hacer un poquito acá en cuanto al Triángulo Norte, me refiero en cuanto a la conciencia del riesgo del coronavirus, que es lo que vamos a lograr hacer. Lamentablemente hay un derecho humano en este momento que no podemos vedar, el de la libre locomoción, eso es muy cierto, pero sí podemos controlar el hecho de que, ay Dios, estas personas deberían no entrar. Yo diría que en Honduras, pero yo no sé quién tiene el interés de que vengan estas caravanas de migrantes, deberían de parar un momento esta situación. Costa Rica tiene un caso, Chiapas está más cerca y tienes dos, y entonces cuando estos migrantes pasen, vengan de aquí para allá, en algún momento van a ser ellos quienes traigan el coronavirus de una forma más fácil, llamémosle así. Claro, de hecho en México hay 7 casos confirmados de coronavirus, situación que pone aún en riesgo esta situación, porque pues los migrantes llegan a suelo mexicano y de México se van hacia Estados Unidos. Algunos, no mayoría, porque son retornados a su país. Y esto es lo que deben de entender y por supuesto informarse antes de emprender este riesgoso viaje. Pero ¿qué hay detrás de estas caravanas, Julio Talamonte? ¿Cuál es el interés en sí de estas personas? Alejandra, Nancy, Andri, detrás de estas caravanas, público que nos ve en TN23, lo que hay son intereses. Recordemos el contexto, en este caso sería geopolítico, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente. ¿Estará don Jorge detrás? Don Jorgito, Soros. Puede ser, ¿no? Y todas estas situaciones eso me ocurre pensar a mí, de las ONGs grandes de izquierda desde siempre han estado señaladas de estar detrás de estas caravanas. Y hay otra parte, por ejemplo, recordemos Estados Unidos, ¿no? Aunque no lo querramos notar porque nos centramos en lo que pasa en la política y en la situación de seguridad e inseguridad aquí en Guatemala, Estados Unidos está en pleno año electoral y recordemos una de las grandes campañas de los republicanos a través de Donald Trump, el frenar precisamente el tema de los migrantes. Y ahí es donde vienen los intereses. La guerra asimétrica, es decir, el conflicto de cuarta generación, no es solo en Guatemala. Estados Unidos lo está viviendo también y es para decir, miren, Trump no pudo. Y entre tanto, los conejillos de indias que estamos en medio, terminamos siendo nosotros. Y probablemente ustedes piensen lo contrario, Nancy, Alejandra, no sé, pero yo sí creo que esto está orquestado. Esto está financiado. Porque es el año electoral estadounidense. Así es. Y es donde más caravanas están saliendo. Al presidente Trump y entonces pues algo hay detrás. Se me ocurrió decir a don Jorge, pero puede ser cualquiera, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar atrás, Nancy, las necesidades que hay en la región, en el Triángulo Norte específicamente. Un buen punto. Claro, tema de pandillas, tema de desempleo, el tema de educación que afecta a Honduras principalmente. Por supuesto, hay varias situaciones que estaremos, por supuesto, analizando, licenciado Talamonte. Hay que poner las cartas sobre la mesa. Sí. ¿Qué pasa si esta caravana emprende su viaje? Va a pasar, sí. Y el Congreso de la República aprueba el estado de calamidad. Bien, aquí hay una situación, como me gusta decir a veces, ¿verdad?, dicotómica, y la gente dirá, ¿y qué está diciendo con eso? Es decir, que hay dos posibilidades, ¿verdad? La dicotomía son dos posibilidades. Y me refiero a lo siguiente. Primero sería porque el Estado tendría derecho, cualquier Estado, no solo guatemalteco, de por lo menos frenar el ingreso de esta caravana por cuestión de seguridad nacional. Podría ser ante la declaratoria del Estado, precisamente que dijo Nancy, de calamidad. Pero no creo realmente que eso vaya a pasar. ¿Por qué? Porque está algo que se llama derechos humanos. Si usted va a la Constitución y lee lo que dice el artículo 44 y luego lee lo que dice el artículo 46, va a entender que junto a la Constitución los derechos humanos están en el mismo nivel y que hay que respetarlos siempre, siendo uno de ellos el derecho a la libre locomoción. Creo que la única opción que tiene el Estado de Guatemala, como México también, porque por ahí van a pasar los migrantes, será dejar pasar a quienes legalmente puedan pasar, tratando de implementar estos cordones de seguridad, anillos de seguridad sanitaria que ha anunciado Alejandro Yamatei. Pero siempre tengo el temor de que muchos van a pasar por lugares donde ni siquiera los vamos a ver, y quién sabe si alguno de ellos traiga el COVID-19. Y hablando de derechos humanos, Talamonte, qué increíble es esto, que nuestra Constitución, no es Carta Magna, tú nos explicaste. Sí, no es Carta Magna. Nuestra Constitución política en Guatemala cataloga a los centroamericanos como guatemaltecos.
Entonces, tenemos los mismos derechos, un hondureño tiene los mismos derechos A ese aquí, punto quería un llegar. salvadoreño tiene los mismos derechos aquí. A ver. De hecho, nadie se ha querido postular a la Bravo. presidencia de este país porque yo creo que podría, según nuestra Sí lo Constitución. han hecho, pero si quieren no te digo los candidatos Mejor. que nacieron en otro país y se que postularon. Sí, el artículo 144 de la Constitución habla de nacionalidad de origen, pero si usted busca, y búsquelo, usted no me crea a mí, usted búsquelo en la Constitución, artículo 145 dice nacionalidad de centroamericanos, son considerados guatemaltecos de origen los ciudadanos nacidos en los países que formaron parte de las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Con todas sus prebendas. Claro, y sí hemos tenido gente que nació en otro país y ha sido candidatos, pero lo hablamos en otro día. Otro día. Siempre hay de todo un poco, licenciado Talamonte. Entonces, ¿cuál podría ser el escenario ante esta situación bastante complicada que está afrontando el país y ahora con el anuncio de esta caravana? Yo creo que aquí tenemos que poner un poco de mano firme en esta situación. Si en algún determinado momento hay que parar, porque hay que parar la caravana, por cuestión de seguridad, y en este caso no solo de seguridad en cuanto a robos, hurtos y todo eso, seguridad en la situación sanitaria ante el COVID-19 es en este momento. Ojalá podamos hacerlo, ojalá los defensores de derechos humanos también entiendan que es por la seguridad misma de ustedes y que no es que se les esté impidiendo, simple y sencillamente se les está impidiendo el paso, pero temporalmente, no permanentemente, hasta por la seguridad de nuestros hermanos hondureños, que ojalá lo lograsen entender, ¿verdad? Yo entiendo lo que decía Alejandra, entiendo lo que decía Nancy y Andri. Hay necesidad, no hay trabajo, hay inseguridad, sí, pero no venga a crear más problemas o usted tal vez en la caravana a adquirir un problema que no tenía presupuestado y que va a terminar probablemente muriendo por él. Julio Talamonte, ¿serán suficientes los cordones sanitarios que se van a implementar? ¿Alguna recomendación a las autoridades para finalizar? Sí, para finalizar rápidamente, Alejandra, creo que sí. Los cordones sanitarios tienen que estar, pero eso que vemos en pantalla es lo que va a ser nuestra máxima seguridad. Es decir, sí tenemos que llevar ahí a la frontera la fuerza policial, tenemos que llevar a la frontera la fuerza del ejército para de verdad, si vamos a dejar pasar a los hondureños por el derecho humano a la libre locomoción, darnos el trabajo, se tarde en los días que se tarde de revisar uno por uno, al menos los que ingresen por las fronteras, del tema de su temperatura. Habrá que evaluar las capacidades de las fuerzas de seguridad. Eso, Por supuesto. es lo más difícil, pero bueno, Y bueno, esto no acarrea votos en el plano nacional, ¿verdad? para nada. No, con razón. Derechos humanos, no sé si se pronunciará, pero bueno. En derecho, y con esto nos vamos, perdón, yo sé el tiempo. En derechos humanos hay una defensora, creo yo, que es de la salud, pero bien, gracias, no la conocemos, no sabemos ni qué está haciendo. Gracias, oye, pues. Talamonte, gracias. A las 9 de la noche, a la medida, con Julio Talamonte.